La tarde caía lentamente como tantas otras en la vida cotidiana sin anunciar tragedias ni milagros. Deep se sentó en silencio junto a James, observando los pequeños gestos familiares que parecían tan normales, el sonido de los cubiertos, una sonrisa educada, una mirada que se esquivaba. Nadie habría imaginado que en ese instante, aparentemente común, algo estaba a punto de quebrarse para siempre. James apretó suavemente la mano de Deep. Era un gesto casi inconsciente, nacido del amor y de una intuición extraña que no sabía explicar. Había aprendido que cuando el silencio se alargaba demasiado, no era paz lo que venía después, sino tormenta. El padre de James los observaba desde el otro lado de la mesa con un rostro sereno que escondía decisiones ya tomadas. Entonces, la voz del hombre se elevó firme y calculada, rompiendo el equilibrio frágil del momento. Anunció la boda como si se tratara de un asunto inevitable, ya organizado, ya decidido. No pidió opinión, no dejó espacio para preguntas. Las palabras cayeron pesadas una tras otra como piedras lanzadas al corazón. Deep sintió que el aire le faltaba, sus pensamientos se dispersaron incapaces de encontrar un refugio. No sabía si debía levantarse a hablar o simplemente desaparecer en su interior. Una mezcla de incredulidad y dolor. Se enredaba con recuerdos de tantas mujeres que, como ella, habían sido empujadas a aceptar destinos ajenos en nombre de la familia y las apariencias. James, por su parte, quedó inmóvil. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido en su mente. El pasado y el futuro chocaban violentamente. Amaba a Deep, pero también sentía el peso de una autoridad que había marcado su vida desde siempre. Por primera vez, comprendió que el amor no solo se siente, también se defiende. La habitación se llenó de un silencio insoportable. Nadie se movió, nadie respiró con normalidad. Era uno de esos momentos que parecen breves, pero que acompañan a una persona durante toda la vida, y así, sin gritos ni lágrimas, comenzó una batalla silenciosa que cambiaría para siempre el destino de Deep y James. El silencio que siguió al anuncio no fue un silencio común. No era calma ni respeto, sino una pausa incómoda que pesaba sobre todos como una verdad no dicha. Deep sentía el latido de su propio corazón, resonando en los oídos demasiado fuerte para un momento en el que nadie se atrevía a hablar. Intentó sonreír por costumbre, por educación, por esa vieja costumbre de no incomodar a nadie, pero su cuerpo la traicionó. Sus manos temblaban levemente sobre su regazo, ocultas bajo la mesa, mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. Cuando había dejado de ser una persona para convertirse en una decisión tomada por otros. James bajó la mirada en ese instante. No era el hombre seguro que Deep conocía, sino un hijo atrapado entre dos lealtades. Escuchaba la voz de su padre repetir palabras como familia, responsabilidad, futuro, pero ninguna de ellas incluía el amor que sentía. Cada sílaba parecía empujarlo más lejos de la vida que había elegido en silencio junto a Deep. Ella lo observó de reojo, esperando una señal, una palabra, incluso un gesto, pero James permanecía inmóvil como si cualquier movimiento pudiera romper algo irreparable. David comprendió entonces que hay momentos en los que el amor no desaparece, pero se queda sin voz. El padre de James continuó hablando, detallando fechas, invitados, planes, como si narrara una historia que ya estaba escrita desde hacía años para él. Todo era lógico, ordenado, correcto para Deep. En cambio, cada palabra abría una herida antigua, la sensación de no pertenecer, de ser siempre la que llega tarde a una mesa donde ya no hay sitio. Finalmente, Deep se levantó lentamente. No dijo nada, no porque no tuviera palabras, sino porque entendió que a veces el silencio es la forma más honesta de protegerse. Al cruzar la puerta, sintió que dejaba atrás algo más que una habitación. Dejaba atrás la ilusión de que
El amor por sí solo siempre basta. James no la siguió de inmediato. Se quedó allí dividido sabiendo que el verdadero conflicto apenas comenzaba. La noche cayó sin aviso, como si el cielo también hubiera decidido guardar silencio. Dieppe caminaba despacio por la calle, iluminada por faroles amarillos con el abrigo oscuro, envolviéndola como una segunda piel. Cada paso resonaba en su mente, no por el sonido, sino por los recuerdos que se negaban a quedarse atrás. Pensó en cuántas veces había aceptado callar para mantener la paz, en cuántas mesas se había sentado sintiéndose invitada, pero nunca realmente bienvenida. La vida, como tantas veces, parecía exigirle fortaleza. Justo cuando más cansada estaba James, la siguió a cierta distancia. Su camisa roja destacaba en la penumbra, casi como una herida abierta en medio de la noche. Quería llamarla, pero temía que su voz sonara vacía. ¿Qué podía decir cuando él mismo no había sido capaz de hablar en el momento crucial? Finalmente Dieppe se detuvo, no se giró de inmediato. Respiró hondo como quien reúne valor para enfrentar una verdad incómoda. «No me sigas por costumbre», dijo en voz baja. «Sígueme solo si sabes a dónde quieres ir». James sintió que esas palabras lo atravesaban. No eran reproches, eran un espejo. Comprendió que amar no siempre significa quedarse, y que a veces quedarse sin decidir también es una forma de abandonar. «Tengo miedo», confesó al fin, «miedo de perderte y miedo de enfrentar a mi padre». Dieppe se giró. Entonces sus ojos no estaban llenos de rabia, sino de una tristeza serena, madura, como la de alguien que ha llorado demasiadas veces en silencio. «Yo también tengo miedo», respondió. «Pero he aprendido que vivir con miedo no es lo mismo que vivir sin dignidad». El viento frío pasó entre ellos, recordándoles lo frágil que es el presente. En ese instante, ambos entendieron que el amor verdadero no se mide por promesas futuras, sino por las decisiones que se toman cuando todo tiembla. La noche siguió su curso y, con ella, el destino de Dieppe y James comenzó a definirse no por lo que otros esperaban, sino por lo que cada uno estaba dispuesto a perder o a defender. El amanecer llegó sin ruido, como si la noche hubiera agotado todas las palabras. Dieppe se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz tímida rozaba los edificios dormidos. En ese instante, entendió algo sencillo y doloroso. A la vez, no todas las batallas se ganan luchando, pero tampoco se sobrevive huyendo siempre. James no había dormido. Permanecía de pie con la camisa roja, arrugada, mirando sus propias manos, como si buscara en ellas una respuesta que no encontraba por primera vez. El peso de su apellido le parecía más pesado que nunca. No era solo una boda anunciada sin consentimiento. Era una vida entera decidida por otros. «Si me quedo en silencio», dijo, «finalmente me perderé a mí mismo». Diego lo escuchó con atención, no interrumpió. Había aprendido a lo largo de los años que las palabras verdaderas necesitan espacio para nacer. «Y si hablas», respondió ella, «quizá lo pierdas todo, o quizá empieces a vivir». Salieron juntos a la calle. La ciudad despertaba con su rutina habitual. Gente apurada, tiendas abriendo, niños, camino a la escuela. Nadie sabía que entre esa multitud, dos corazones estaban a punto de tomar una decisión que cambiaría su destino. Así es la vida. Los momentos más importantes suelen pasar desapercibidos para el mundo. Cuando James se presentó ante su padre, su voz tembló, pero no retrocedió, no gritó, no acusó. Solo habló con honestidad, como un hijo que por fin deja de ser niño. Dijo que el amor no puede organizarse como un contrato, que una boda sin consentimiento es solo una ceremonia vacía. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era opresivo, era distinto. Era el silencio que sigue a una verdad dicha en voz alta. Dieppe esperó afuera. No sabía cuál sería el resultado, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz consigo misma. Había aprendido que amar también significa
Respetarse cuando James salió, sus miradas se encontraron. No hicieron promesas grandiosas, no sabían qué vendría después, pero caminaron juntos paso a paso, entendiendo que el futuro no se hereda, se elige, y a veces elegir es el acto más valiente de todos. La historia de Deep y James nos recuerda que el amor no es solo un sentimiento dulce, sino una elección que se pone a prueba cuando aparecen el miedo, la presión y las expectativas ajenas en la vida cotidiana. Muchas personas creen que amar significa obedecer, ceder o guardar silencio para evitar conflictos. Sin embargo, esta historia nos enseña que el silencio prolongado puede convertirse en una forma de renuncia a uno mismo. Deep representa a quienes cargan heridas del pasado, personas que han aprendido a ser fuertes porque no tuvieron otra opción. Su mayor lección no es la resistencia sino la dignidad. Ella comprende que amar no significa desaparecer, ni aceptar decisiones que otros toman por nosotros en un mundo donde muchas veces se espera que alguien aguante por amor. Deep nos recuerda que el respeto propio es el primer paso para cualquier relación verdadera. James, por su parte, encarna el conflicto interno de quienes viven entre la obediencia y el deseo de ser libres. Crecer bajo la sombra de una autoridad fuerte puede hacer que uno confunda el deber con el destino. Su aprendizaje es doloroso pero necesario. Entender que ser hijo no implica dejar de ser individuo y que enfrentar la verdad requiere más valentía que seguir un camino ya trazado. La lección más profunda de esta historia es que el amor auténtico no se demuestra con grandes promesas sobre el futuro, sino con decisiones difíciles en el presente. Amar es hablar cuando el silencio parece más cómodo. Es elegir cuando no hay garantías. Es caminar juntos aún sin saber exactamente a dónde se llegará en la vida real. Todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir entre agradar a los demás o ser fieles a nosotros mismos. Esta historia nos invita a reflexionar. No todas las pérdidas son fracasos y no todas las victorias hacen ruido. A veces, el mayor triunfo es conservar la dignidad, el amor propio y la libertad de elegir nuestro propio camino, porque al final el futuro no se hereda, se construye con coraje, honestidad y amor verdadero. Thằng này là cũng làm cưới này, làm cưới người ta đem tay. Sẽ nước bọt tay khi cầm tách trà để đón một bất ngờ cái gì cháu thấy hoàng đang nói về chuyện công ty chắc không nghe nhầm chứ. Cái nhiều nam ăn lên nhỉ? Mắt bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được gì bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im không vội vã lời mà chỉ yên lặng, đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí của họp trở nên căng thẳng. Những gì đang rất cố gắng non giống như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bác không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Mình nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đàn nhẹ, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà bà Nghĩa đang cố giấu kín. Liệu Uzi và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?